Las manecillas del reloj de pared, una pieza de relojería suiza de diseño minimalista, fabricada en roble oscuro, marcaban exactamente las 2:37 de la madrugada. Fuera de los ventanales de la mansión, la ciudad de Ginebra dormía bajo una sábana de niebla que se desprendía lentamente del lago Le Mans, ocultando las cumbres distantes de los Alpes y silenciando el habitual murmullo del tráfico nocturno. Julián estaba sentado en el sillón de cuero de su estudio, envuelto en una penumbra que solo era desafiada por el resplandor azulado de la pantalla de su tableta. El silencio en la casa era tan denso que podía escuchar su propia respiración, acelerada por la adrenalina y el espanto de lo que acababa de descubrir. A pocos metros, en la habitación principal, su esposa Elena dormía con esa serenidad rítmica que él siempre había asociado con la paz interior, pero que ahora, tras ver los documentos bancarios digitales, se le antojaba como la máscara más siniestra del engaño. Había sido un error trivial el que lo trajo aquí. Una notificación olvidada en una cuenta compartida que ella creía haber desvinculado. Julián, un arquitecto cuya mente estaba entrenada para detectar la más mínima desviación en una estructura, no pudo evitar seguir el hilo de esa inconsistencia. Lo que comenzó como una curiosidad sobre un gasto no reportado se había transformado, tras horas de navegación por servidores seguros y bases de datos financieras, en la revelación de una vida paralela. Elena no era solo la exitosa directora de una galería de arte que él creía conocer. Era la pieza central de un sofisticado esquema de evasión de impuestos y lavado de dinero que operaba a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Julián sentía que el suelo bajo sus pies, ese suelo que él mismo había diseñado con tanto esmero, se estaba desmoronando, dejándolo suspendido en un vacío de traición. A las 8 de la mañana, la luz del sol comenzó a filtrarse por los ventanales de la cocina, bañando la encimera de mármol con una claridad que resultaba casi insultante para el estado de ánimo de Julián. El aroma del café recién hecho llenaba el espacio, un ritual cotidiano que siempre había sido el preludio de un día productivo. Elena entró en la estancia luciendo un conjunto de seda color perla, su cabello perfectamente peinado y una sonrisa que, a los ojos de Julián, ahora parecía un ejercicio de ingeniería social. «Pareces cansado, querido», dijo ella mientras se servía una taza, su voz suave y melódica, ocultando cualquier rastro de la oscuridad que Julián sabía que guardaba. Él la observó con una mezcla de fascinación y horror, asintiendo mecánicamente mientras su mente procesaba la discrepancia entre la mujer que le servía el desayuno y la mujer que movía millones de francos suizos en transacciones ilegales bajo el nombre de una corporación inexistente. Esa mañana, mientras ella hablaba de una próxima exposición de arte contemporáneo, Julián notó cómo el sol resaltaba las pequeñas líneas de expresión en su rostro, rastros de una vida que él creía haber compartido segundo a segundo. La duda, que durante la madrugada había sido una chispa, se convirtió en un incendio forestal. Se dio cuenta de que cada lujo que los rodeaba, desde las obras de arte en las paredes hasta el coche deportivo estacionado en el garaje, podía estar manchado por la ilegalidad. Ella se despidió con un beso ligero en la mejilla, un gesto que antes le daba fuerzas para el día y que ahora le dejaba una sensación de frío glacial. Julián se quedó solo en la cocina, con la taza de café enfriándose entre sus manos, jurando que no se dejaría arrastrar por la marea de mentiras que ella había desatado. A medida que pasaban los días, Julián comenzó a documentar lo que él llamaba las pequeñas inconsistencias.
Eran detalles que antes habrían pasado desapercibidos, llamadas telefónicas que ella atendía en el jardín a pesar del viento cortante, viajes de negocios a Luxemburgo que duraban sospechosamente poco, y una serie de recibos de hoteles en ciudades donde ella aseguraba no haber estado nunca. Julián se convirtió en un fantasma dentro de su propio hogar. Empezó a revisar los archivos físicos de su oficina privada cuando ella no estaba, encontrando notas manuscritas con códigos que no guardaban relación con el mundo del arte. Descubrió que Elena poseía 3 teléfonos móviles distintos, cada uno encriptado con una tecnología que no correspondía a una ciudadana común. Cada pequeño descubrimiento era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, una prueba de que la mujer con la que se había casado era una construcción meticulosa diseñada para ocultar a una criminal financiera. La tensión entre ellos crecía, aunque se mantenía bajo una superficie de falsa normalidad. Julián aprendió a fingir, a devolver las sonrisas y a participar en las conversaciones triviales mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad, recopilando datos, guardando capturas de pantalla y contactando de forma anónima con especialistas en auditoría forense. Las inconsistencias ya no eran solo números en una pantalla, eran ausencias emocionales, miradas esquivas y una frialdad que se filtraba en sus noches. Él ya no buscaba una explicación o una disculpa, buscaba la verdad absoluta, esa que solo se encuentra cuando se llega al fondo del abismo. Una tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo de Ginebra de un púrpura dramático y las sombras se alargaban sobre el pavimento, Julián regresó a casa antes de lo habitual. Al entrar por el garaje, vio el coche de Elena aparcado de forma descuidada. Al pasar junto al maletero, notó que no estaba bien cerrado. Al abrirlo, su mirada se posó en un bolso de deporte de lona negra, pesado y fuera de lugar en el elegante vehículo. Con el corazón martilleando contra sus costillas, lo abrió. Dentro no había ropa de gimnasio ni catálogos de arte. Había fajos de billetes de alta denominación atados con bandas elásticas y una carpeta de cuero que contenía pasaportes falsos con la fotografía de su esposa, pero con nombres y nacionalidades distintas. El descubrimiento de ese bolso fue el catalizador definitivo. Julián sintió una náusea profunda al comprender que ella estaba preparada para huir en cualquier momento. La mujer que amaba tenía un plan de escape que no lo incluía a él. Cerró el maletero con manos temblorosas y entró en la casa, encontrándola a ella en la sala, leyendo tranquilamente un libro frente a la chimenea. El contraste entre la calidez de la escena doméstica y el contenido del bolso en el garaje era insoportable. En ese momento, Julián comprendió que no podía simplemente enfrentarse a ella en una discusión privada. Ella era demasiado inteligente, demasiado manipuladora. Lo convencería de nuevo o desaparecería antes de que pudiera hacer algo. Necesitaba una exposición pública, una que no le dejara margen de maniobra. Comenzó entonces lo que Julián denominó el incendio lento de la venganza. No actuó por impulso. Durante los 2 meses siguientes, se dedicó a construir una red de pruebas irrefutables. Contrató a un investigador privado para que siguiera los movimientos de Elena y a un abogado experto en delitos financieros para asegurarse de que cada paso que daba era legalmente sólido. Cada noche, mientras ella creía que él dormía, Julián se reunía virtualmente con sus contactos, enviando archivos cifrados y preparando el escenario. Fue un ejercicio de paciencia extrema. Tenía que desayunar con ella, asistir a eventos sociales y dormir en la misma cama, todo mientras guardaba el secreto de su inminente destrucción.
El desgaste psicológico fue inmenso, pero el deseo de justicia, de limpiar su propio nombre de las cenizas de su engaño, lo mantenía en pie. Julián decidió que el mejor momento para la revelación sería la cena de gala anual de la Fundación Bancaria de Ginebra, un evento donde se reunía lo más granado de la sociedad financiera y donde Elena esperaba ser nombrada embajadora cultural. Era el escenario perfecto, un lugar lleno de las mismas personas a las que ella había estado engañando y defraudando. Preparó un video de presentación, supuestamente un homenaje a la trayectoria de su esposa, pero que en realidad era un montaje detallado de sus crímenes, con grabaciones de audio, fotos de los pasaportes falsos y esquemas de sus cuentas en el extranjero. La noche de la cena, el salón del hotel de lujo estaba decorado con una opulencia cegadora. Elena lucía un vestido de noche color medianoche, adornado con diamantes que Julián ahora sabía que eran producto del fraude. Durante la cena, ella se mostró radiante, moviéndose entre las mesas con la gracia de una reina. Cuando llegó el momento del brindis y Julián subió al estrado, el silencio se apoderó de la sala. Empezó con palabras de afecto, pero su tono cambió gradualmente. Esta noche no celebramos el arte, sino la arquitectura de la decepción, anunció con una voz que no vaciló. En ese instante, las luces se atenuaron y el video comenzó a reproducirse en las pantallas gigantes. El salón, que antes zumbaba con risas y charlas educadas, quedó sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los jadeos de asombro de los invitados. Las pruebas eran demoledoras. En la pantalla se veían los documentos que vinculaban a Elena con el lavado de dinero y las imágenes del bolso negro con los pasaportes falsos. Elena, de pie junto a su mesa, se quedó paralizada, su rostro palideciendo hasta alcanzar un tono cadavérico. No hubo gritos, solo la caída estrepitosa de una reputación construida sobre arenas movedizas. Julián bajó del estrado, caminó hacia la salida y, antes de cruzar la puerta, vio cómo los agentes de la Unidad de Delitos Económicos, a quienes él mismo había avisado, entraban para escoltar a su esposa fuera del recinto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de juicios, titulares de prensa y el colapso total de la vida que Julián conocía. La justicia fue implacable. Elena fue condenada a una larga pena de prisión y todos sus bienes fueron incautados. Julián, aunque fue exonerado de cualquier complicidad, se encontró viviendo en una ciudad que le recordaba a cada paso su fracaso emocional. Se sintió como un náufrago que finalmente llega a tierra firme, pero descubre que no tiene nada a dónde ir. Sin embargo, había una paz extraña en la verdad. Ya no tenía que despertar a las 2 de la mañana para investigar sombras. Las sombras se habían disipado, dejando tras de sí un paisaje desolado pero claro. Buscando un nuevo comienzo, Julián decidió abandonar Ginebra y sus recuerdos tóxicos. Se trasladó a Lucerna, una ciudad más pequeña y tranquila, situada a orillas de un lago de aguas cristalinas y rodeada de montañas que parecían vigilar el tiempo. Se instaló en una casa sencilla, de madera y piedra, lejos de la ostentación de su vida anterior. Allí el sonido del agua golpeando suavemente el muelle se convirtió en su nueva banda sonora. Empezó a trabajar en proyectos de arquitectura social, diseñando espacios para quienes realmente lo necesitaban, encontrando en la utilidad de su oficio una forma de redención. En Lucerna, Julián descubrió que la soledad no era una condena, sino un espacio para la reconstrucción personal. Cada mañana, mientras caminaba por el puente de la capilla y observaba a los cisnes deslizarse por el lago,
Sentía que el peso de la traición se hacía un poco más ligero. Había perdido a la mujer que amaba, o al menos a la ilusión que tenía de ella, pero había recuperado su integridad. La justicia se había servido no solo en los tribunales, sino en su propio espíritu. En el silencio de los Alpes, bajo un cielo estrellado que ya no ocultaba secretos, Julián finalmente encontró el consuelo que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre acaba otorgando a quienes tienen la valentía de buscarla hasta el final.